Gracias a la comisión que nos tomó en cuenta nuevamente. Pienso que es una plataforma muy bonita, buena para nosotros, donde podemos dar a conocer parte de lo que nosotros hacemos en obras de servicio y compartir con las personas necesitadas. Hoy van a tener mucha actividad, ya vemos que pues se ha hecho una recepción, se les ha brindado un pequeño refrigerio, de igual manera tienen una actividad social. Sí, parte de eso, de poder convivir con ellas, era poder recibirlas aquí y poder también compartir parte de lo que nosotros somos, explicarles a lo que nos dedicamos, que ellas conozcan y que sepan a lo que vamos. Después de esta recepción, pues ahorita nos dirigimos hacia el lugar donde vamos a tener la actividad de servicio. Cueva Club de Leones, bueno, más que todo es más conocido el lugar en espacio. El Club de Leones ha sido uno de los clubs mayor conformados, de mucha tradición en el municipio. Cuéntanos un poquito acerca de la visión del Club de Leones. Gracias. El Club de Leones en Santa Cruz de Quiché actualmente tiene 58 años. A nivel mundial estamos cumpliendo 101 años. A nivel nacional somos 1.250 socios. En el Quiché somos 40 socios. Somos el número 1530 a nivel mundial. Estamos orgullosos de poder pertenecer a la organización de servicio más grande a nivel mundial. Actualmente tenemos más de 260 millones de personas servidas en todo el mundo. El Quiché ha sido parte de todo ese servicio, de ese beneficio a nivel mundial, y pues contentos de poder servirle a la gente, ¿verdad? Es una plataforma bonita que nos da la oportunidad de conocer, de capacitarnos y servir correctamente. La idea no es que vean que nosotros hacemos algo, la idea es que se contagien y que vean, si hay una necesidad, yo tengo una libra de sal, una libra de azúcar, la puedo compartir con el que necesita, entonces vamos y lo hacemos. Esa es la idea de hoy, que vean cómo también otras organizaciones como Casa de mi Padre les sirve a los niños. Son eficientes en su trabajo, lo hacen muy bien, los niños están muy bien atendidos y de esa manera también ellos se dan a conocer. Si hubiera alguna necesidad, pues también ellos, tal vez por medio de los medios de comunicación, pues se van a enterar las personas y poder apoyarles y aportar. Yo muy feliz, es muy bueno cuando las personas de Guatemala y especialmente Santa Cruz visitan la casa. Por los niños es muy precioso, ellos alegres con so gracias por su visita. En esta ocasión, ¿cuántos niños atienden ustedes aquí? En este momento 19, a veces 22 o 20. ¿Cómo se sostiene Casa de mi Padre? Nosotros tenemos patrocinadores de Estados Unidos, pero muchas personas de Guatemala nos ayudan también con comida o ropa es bueno. ¿Cuál sería tu mensaje a la población de Quiché? Nosotros amamos Quiché, nosotros muy felices por nosotros viva aquí, pero viva por Dios es mejor.